Hola hermanos, muy buenos días. Hoy es domingo, es Día del Señor y la verdad es que os echamos un montón de menos. Estoy convencido de que todos nos echamos de menos, entre todos, el poder reunirnos, darnos un abrazo, un beso. Pero bueno, es lo que toca en este tiempo al menos. Estamos haciendo caso de lo que nos dicen las autoridades y estamos haciendo lo que como cristianos simplemente tenemos que hacer. Pero bueno, como ya se ha dicho semanas tras semana, la obra del Señor no para. Nosotros nos congregamos, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Y por lo menos así vamos sacando adelante, ¿verdad? La obra y el reino del Señor. Así que bueno, vamos a comenzar con la predicación para este domingo. Me gustaría contaros, seguramente todos lo sepáis, o no, pero normalmente las iglesias cristianas, a principios de cada trimestre, semestre o incluso de cada año, intentan programar las actividades que van a tener lugar durante ese periodo. Por parte de la enseñanza en la escuela bíblica se intenta determinar qué temas se van a tratar y cuánto van a durar. En la parte de la predicación dominical también se tienen en cuenta estos factores y se puede distribuir por épocas o por festividades. Lo más normal del mundo sería que en Navidad se predicara o se enseñara acerca de la Navidad. Esto tiene todo sentido, ¿verdad? Pero también es necesario enseñar y predicar en función de las necesidades de cada iglesia en particular, o según los momentos que se esté atravesando. Por eso es normal que durante estos días estemos escuchando, ¿verdad?, mensajes que estén direccionados más a confiar en Dios en medio de la incertidumbre o en medio del dolor o quizá en medio de una pandemia como la que estamos atravesando. Para los que hemos visto el vídeo de Olatz del martes en el culto de oración virtual, ¿verdad? Vimos cómo ella nos hablaba acerca de un pasaje, ese pasaje famoso, ¿verdad? Donde están los discípulos en la barca, el agua empieza a moverse demasiado y ellos tienen temor de morir, el Señor aparece a ellos y ellos cobran confianza, ¿verdad? Es un pasaje clásico y muy poderoso en el que la Escritura nos enseña a fijar nuestros ojos en Jesús, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la peor de las tormentas. Ese pasaje, como he dicho, es clásico y nos enseña a que mientras estemos fijando los ojos en Él, las circunstancias no deberían afectarnos tanto, mientras que si desviamos nuestra atención a las circunstancias, dejamos de ver al Señor y nuestra fe mengua, ¿verdad? Así que algo así nos habló Latz el martes pasado y yo lo traigo de nuevo, lo recuerdo porque fue un mensaje, la verdad, muy bonito y muy apropiado para estos tiempos. Por tanto, hermanos, hoy con la ayuda del Señor, yo deseo hablaros de una realidad que todos debemos atravesar y en la que Dios, la que nuestro Señor nos brinda una esperanza sin igual. Hablaremos acerca de la muerte. ¿Qué piensa Dios de la muerte? ¿Qué piensa Dios de la muerte de sus hijos, de sus escogidos? ¿Deberíamos temer este estado o deberíamos anhelarla? ¿Deberíamos estar preparados en todo momento para la muerte? Vamos pues a verlo y como dije antes, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, vamos a intentar desarrollar este tema. Así que lo primero que haremos antes de leer nuestro texto es orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Muy bien. Señor, te damos las gracias, Señor, que tenemos estos medios para que tu palabra, Señor, siga viajando y llegando, Señor, a los oídos y corazones de las personas. Hoy como iglesia, Señor, lo hacemos así y sabemos que aunque estamos lejos los unos de los otros físicamente, tú estás en medio de nosotros, Señor, porque este culto lo hacemos en honor a ti y allí, Señor, se manifiesta tu presencia. Así que te rogamos, Señor, que las cosas que hoy se digan aquí te agraden, que tú me ayudes a mí a transmitir tu palabra con fidelidad y a mis hermanos a poderla escuchar y recibirla con gozo en sus corazones. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Yo ya lo tengo abierto. Vamos a abrirla en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Evangelio de Lucas en el capítulo 2, para los que queráis buscar en casa, bien, y si no, pues vamos a continuar. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos desde el 21 en adelante.
Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muy bien. Hermanos, el texto que hemos leído nos está situando ya en su propio contexto. Jesús es circuncidado al 8º día, tal cual como mandaba la ley de Moisés. María pasa su cuarentena de purificación, como también ordenaba la ley de Moisés. Si vais al libro de Levítico, en el capítulo 12, hace una descripción bastante clara de lo que significa este proceso de purificación después del parto. Es un pasaje bastante corto y muy esclarecedor. Nos detalla pues ese proceso de purificación. Así que nos dice que la mujer, después de haber dado a luz, será impura durante 7 días, hasta el momento en que el niño fuese circuncidado. Estos 7 días eran los días normales de estado de purificación durante el periodo de la menstruación, ¿vale? El bebé debería ser circuncidado y la mujer estaría 33 días más purificándose, un total de 40 días, la cuarentena. Así que una vez cumplido este tiempo, ahora se disponen para ir a Jerusalén para ofrecer los sacrificios que corresponden, con la limpieza espiritual, como he dicho antes, después del parto. Ellos podían ofrecer un cordero, unas tórtolas o unos palominos. Eso dependía del estado económico en que se hallaran las personas. Nosotros sabemos que María y José eran de una condición económicamente humilde y solo podían ofrecer lo último, 2 palominas o dos tórtolas. Lo que yo pretendo hacer no es una predicación expositiva, versículo por versículo, pero sí deseo tomar de este pasaje algunas verdades, algunas enseñanzas con respecto al tema que ya os he introducido antes. ¿Bien? Entonces vamos a hablar en primer lugar de este personaje que aparece en la historia. Vamos a hablar acerca de Simeón. Hemos leído en los versículos 2, el capítulo 2, los versículos 25 y 26, que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido, tener esto presente, porque esto, bueno, más adelante intentaremos hablar un poco del ungido. Bueno, aquí ya sabemos por el contexto claramente quién es. El ungido no es más que el Mesías, ese Mesías prometido desde antes que había de venir y dar libertad al pueblo de Israel. Pero volviendo a nuestro personaje, el nombre Simeón significa Dios ha escuchado. Dios ha oído. Este es el nombre que Lea, la mujer de Jacob,
o Israel, le puso a su segundo hijo, Simeón. Y en ese momento pues ella estaba un poco, vamos a decirlo así, atribulada. Y ella declara que Dios miró su aflicción y la escuchó y le dio un hijo, por tanto le puso este nombre, Simeón. O sea que esa es la traducción más directa de este nombre, Dios ha oído. Y claro que a nuestro personaje seguro que le ha oído porque estaba esperando la consolación de Israel. Ahora nos dice nuestro texto que este hombre, Simeón, era justo y era piadoso y esperaba la consolación de Israel. ¿A qué tipo de consolación se refiere? Bueno, está claro que por el contexto y por lo que hemos leído, esta consolación se refiere a Jesús, al Mesías. Otra vez redunda en la misma idea. Pues es justo después de ver al niño, al bebé, que él entiende que esa consolación con C mayúscula ha llegado. Y si nosotros leemos Isaías, capítulo 40, los primeros 5 versículos, nos habla un poco de esta misma idea, ¿verdad? Isaías capítulo 40, los versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble de recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Bueno, en este contexto del pasaje que nosotros hemos leído, está haciendo alusión no solo a Jesús, sino también al que prepararía su camino, esto es, a Juan el Bautista. Así que ya sabemos bien de quién está hablando este pasaje. Esta era la consolación que ellos estaban esperando, la libertad que vendría para ellos de manos de su Mesías, de su ungido. Perdón, voy a quitarle aquí el volumen a esto que no me había percatado. Ese es el Mesías que ellos estaban esperando, su ungido, el que había de venir y liberar a Israel. Claro, no era una libertad como algunos la esperaban, es decir, ser liberados del yugo, y en aquel momento del yugo romano, sino más bien el ser liberados de esa esclavitud, del pecado, de la corrupción. Esto es lo que haría con ellos su libertador, por eso quizá no lo entendían muy bien, y por eso, hermanos, es que Simeón, movido por el Espíritu Santo, al templo, el Espíritu Santo le movió al templo justo antes de que los padres del niño Jesús le traen para dedicarlo al Señor y le toman brazos. Yo me imagino a Simeón, su corazón estaría hinchado, fervoroso, su corazón estaría tan grande casi del tamaño del bebé que estaba cargando, y recitó estas preciosas palabras que ya hemos leído, palabras que no hacen más que confirmar de quién se trataba este niño, del Mesías. Él declaró: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo cierto, hermanos, es que Simeón esperaba al Salvador y esperaba verlo físicamente, pero ¿os habéis preguntado alguna vez de qué manera esperaba verlo? ¿Se lo imaginaría ya adulto, fuerte y piadoso? A lo mejor él no esperaba encontrarse con un bebé, con su Salvador siendo un bebé. A lo mejor esperaba una persona, pues oye, grande, un rey, ¿verdad? Pero no, fue así como se lo encontró. Yo me imagino que se sorprendería al verlo, porque se trataba de un bebé de menos de 2 meses, calculo yo. Fuera lo que fuera que Simeón esperara, está claro que lo creía con todo su corazón. Y no importaba si le vería haciendo milagros ya de adulto, amando a las personas, dignificando incluso a lo más bajo de la sociedad. A él le daba igual, él sabía que ese bebé ya era su redentor. Y es por eso que su gozo estaba ya cumplido y pronuncia esta hermosa oración que ya hemos visto.
otra vez a su lado. Así que daba igual. Es por eso que su gozo estaba ya cumplido y él y procede de su boca esta oración que ya hemos leído. Esta oración, hermanos, es conocido como el Nunc Dimittis, y significa ahora despides. Su traducción es del latín Nunc Dimittis, o el ahora despides. Lo que Simeón está diciendo, hermanos, es: Señor, ya puedo morir tranquilo. Señor, he vivido toda mi vida, una vida de piedad, esperando a mi Salvador, viéndolo a través de mi fe. Yo sabía, Señor, que si aún moría sin verle físicamente, los ojos de mi fe ya me serían suficientes para contemplar el cumplimiento de tu promesa, el advenimiento de la consolación de nuestras almas, la encarnación del ungido. Yo me imagino a Simeón pensando de aquella manera y diciendo: pero tú, por tu gracia, me has revelado que podía venir al templo hoy y ver a mi Salvador, que le hallaría aún en esta tierna forma de bebé, no me importa. Yo sé, Señor, que él crecerá, se convertirá en un adulto, y efectuará la obra de salvación de la manera que tú trazaste, Señor, antes de la fundación del mundo. Bueno, ya sabéis que a veces en muchas ocasiones me gusta introducirme un poco en la mente de los personajes e intentar pensar cómo vivirían o cómo vivieron ellos esta situación. Pues no sé si Simeón diría palabras como estas, a lo mejor es simplemente lo que diría yo, ¿verdad? Pero me lo imagino lleno de emoción y proclamando nada más que alabanzas al Señor. La cosa, hermanos, es que es aquí donde entramos un poco en el meollo de nuestro tema. ¿Cómo debe un verdadero creyente entender la muerte? Lo cierto es que la muerte, hermanos, viene ya en el pack de la vida. Nacemos con fecha de caducidad y da igual si nos proponemos alargar nuestros años, nuestros días el Señor los tiene contados, el Señor los tiene perfectamente contados. Ahora, yo no digo que deberíamos vivir de una manera insana, comiendo cualquier cosa, realizando cualquier tipo de cosa, porque es verdad que si el Señor ha determinado que vivamos 70 años, podemos vivirlos saludablemente o en condiciones críticas, ¿verdad? Pero nuestros días están contados, hermanos. Eso viene y hace parte del lote, ¿no? Del menú de la vida, por así decirlo. Matthew Henry dijo acerca de este pasaje en su comentario: escuchad estas palabras que proclamó, están llenas de sabiduría, escuchadlas. Cuán pobre le parece este mundo al que tiene a Cristo en sus brazos y la salvación a la vista. Véase aquí cuán consoladora es la muerte de un hombre bueno. Se va en paz con Dios, en paz con su conciencia, en paz con la muerte. Los que dieron la bienvenida a Cristo pueden darle la bienvenida a la muerte. ¡Wow! ¡Qué bonita manera de entender la muerte! Ahora, la pregunta que yo te hago a ti es: ¿cómo viviremos nuestros días hasta que este gran día llegue? ¿Cómo lo vivirás tú? Bueno, la instrucción que tenemos de las Escrituras es bastante clara. Anda delante de mí y sé perfecto. Sí, ya sé que la exigencia puede llegar a ser muy alta, pero cuando la Escritura nos habla de ser perfectos, no nos exige que seamos sin mancha. Esta facultad la tiene solo Dios, solo Jesús. Es el único que ha podido vivir sin mancha en esta tierra. Lo que la Escritura nos exhorta a hacer, a vivir de una manera perfecta, es que nos esforcemos por vivir en este mundo de tal manera que esa santidad que aprendemos de Él sea reflejada a través de nuestra conducta. Repito, lo que nos dice es que nos esforcemos por vivir en este mundo de tal manera que esa santidad que aprendemos de Él sea reflejada a través de nuestra conducta. Y ahí lo que piensa Dios de nuestro personaje Simeón. Lo hemos leído, nos dice nuestro texto que el Espíritu Santo estaba sobre él, pero las palabras del Señor hacia él era que era un hombre piadoso y justo. Queramos nosotros, hermanos, esforzarnos por escuchar de los labios de nuestro Dios eso acerca de nosotros, que hemos vivido de una manera justa y piadosa. Hermanos, la muerte es solo un paso. De hecho, es el paso a la vida real. Puede que suene contradictorio,
Y esto obviamente contradice lo que el mundo enseña acerca de la muerte. El mundo te dice que tú mueres, te echan en un hoyo y los gusanos te comen y ya está, se acabó, no hay nada. El mundo te dice que estás aquí para nacer, crecer, desarrollarte, reproducirte y morir. Y luego no hay nada. Esa es toda esa esperanza que nos enseña el mundo. Ninguna. Esa esperanza que alguno puede tener se ve desvanecida ante estas afirmaciones. Si mueres, no hay nada, pero nosotros sabemos por la fe, ¿eh?, que hay una vida eterna. Sabemos que están ellos tan lejos de la verdad, así como el oriente del occidente. ¿Por qué? Porque Dios no está en sus corazones. ¿Cómo, pues, van a pensar acerca de una vida eterna? Es verdad que la gran mayoría de nosotros no hemos experimentado este paso o semipaso hacia la eternidad. Y digo bien, la mayoría de nosotros, porque hay algunas personas que han experimentado este paso y han vuelto a la vida para contárnoslo. Bueno, tenemos el caso de Lázaro, ¿os acordáis? El hermano de María y Marta, aquellos amigos buenos del Señor Jesús, tanto así que el Señor estaba triste, llorando por la muerte de su amigo, y al ver el sufrimiento de sus amigas Marta y María, el Señor le llamó después de 4 días de muerto. Tanto es así que dice la Escritura que el sepulcro olía ya, apestaba, 4 días de muerto. El Señor le llamó de nuevo a la vida. También tenemos el caso de Tabita o Dorcas, que fue resucitada por Dios, pero por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Así que estas personas nos han contado lo que se siente, ¿no? A lo mejor estar muerto, pero volver a la vida. Y en un sentido espiritual, hermanos, es lo que cada uno de nosotros los creyentes hemos experimentado. ¿Cómo experimentas que has estado muerto y ahora vivo? Pues tu vida cambia completamente. Ya no vas a dedicarte a hacer las cosas que hacías cuando estabas muerto. Ahora te dedicas a hacer las cosas que pertenecen a la vida, a la luz, a la vida con Dios, ¿verdad? Lo hemos experimentado, al menos en un sentido espiritual. No obstante, y para una mayor seguridad, nosotros tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no solo dio ese paso a la otra vida, sino que vino y nos enseñó muchas cosas y nos sigue enseñando más a través de su palabra lo que es la muerte y lo que es la vida. Él resucitó al tercer día con poder y gran gloria y nos lo enseñó, y es por su resurrección que nosotros podemos estar seguros que hay una vida eterna y que Él está allí, cumpliendo la promesa que nos hizo, preparar moradas para los que le amamos. Ese es nuestro futuro estado, hermanos, la eternidad con Él, después de la muerte. Sabemos que no es fácil, ¿verdad? No queremos experimentar la muerte, y mucho menos a edades tempranas. Eso es un poco trágico, ¿verdad? Pero creo que es natural y humano sentir miedo a la muerte. Yo recuerdo un pastor en una predicación, yo no estuve ahí, pero leí o la escuché. Bueno, él decía y preguntaba a la congregación: ¿quién de vosotros quiere ir al cielo? Levantad la mano. Casi toda la congregación levantó la mano. Vaya pregunta, ¿verdad? ¿Quién no querría ir al cielo? Bien, dijo él, está bien, veo que todos queréis ir al cielo, pero sabéis que la condición para ir al cielo es morir. Así que con esta premisa, que sabéis que tenéis que morir, ¿hay alguno aquí que quiera morir hoy? Ya no se vieron tantas manos levantadas, ¿verdad? Pero esa es la condición. Para estar en la vida eterna tenemos que dejar este mundo. Así que, como he dicho antes, ya viene en el pack de la vida. Y no es malo, es algo que tiene que ocurrir. Y tenemos que estar preparados para ello. Mira, hermano, yo veo una enorme diferencia en cómo entendemos la muerte entre aquellos que no tienen al Señor y los que sí lo tenemos. Yo te aseguro, hermano, que desde que me convertí al Señor, Él me ha quitado absolutamente todo miedo a la muerte. Ya no le temo a la muerte. Ahora, yo no estoy diciendo que voy a ser un kamikaze, que voy a vivir mi vida de cualquier manera y si muero ya me da igual. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si el Señor reclamara mi alma, incluso en este preciso momento en el que estoy grabando este vídeo, no tengo ninguna duda de que me iría a su presencia,
a un lugar y a un estado muchísimo mejor, a estar con Él en el cielo. Por eso es que no temo a la muerte. Ahora recuerdo bien a Susana Spurgeon, la mujer de este famoso predicador del siglo XIX. Recuerdo haber leído un fragmento de una de sus cartas después de que su marido hubiese muerto. Así que permíteme parafrasearte un poco lo que leí. No lo encontré literalmente, pero recuerdo lo que leí y ella escribía algo como esto. Él, Spurgeon, Charles, se ha pasado toda su vida sirviéndole, amando su venida, y ahora se ha marchado con él y está disfrutando de su presencia. Y no deseo ni por un instante que vuelva, aunque le he querido más de lo que las palabras puedan expresar. Qué curioso, ¿verdad? Cuando perdemos a un ser querido, no lo aceptamos, queremos que él vuelva a estar con nosotros, pero esta mujer lo entendía de otra manera, quizá no guiada por el egoísmo, quizá. Ella sabía que su marido había muerto y ahora estaba gozando de la presencia de su Señor. Así que ella dijo, no deseo ni por ni un instante que vuelva. Sé que él está mucho mejor allí y dentro de poco estaré yo allí también. Qué increíbles palabras, qué manera de entender la muerte de otros santos, ¿verdad? Alguien quizá podría preguntar, Gerson, no, ¿por qué hablas de la muerte en este tiempo? ¿No tenemos acaso los cristianos promesas de que el Señor nos cuidará de todo mal? Y yo digo, sí, tenemos promesas, pero la línea de las promesas es una línea muy delicada, hermanos. A mí, sinceramente, en lo personal me molesta muchísimo ver a algunos autodenominados pastores, profetas, apóstoles, declarando promesas que Dios no nos ha dado. Sinceramente, Dios no nos ha dado. Reprendiendo a este virus para que desaparezca, declarando sanidades sobre la gente cuando no sabes cuáles realmente son los propósitos de Dios con estas circunstancias. A que no vemos ninguno de estos apóstoles, ninguno de estos telepredicadores, aquellos que hacen esas giras enormes de sanidades y milagros, yendo a ningún hospital a sanar ninguno de los infectados. ¿Cómo van a ir? Si es que se van a contagiar. ¿Qué pasó? ¿Su poder se vio limitado en este momento? Hermanos, lo que Dios nos ha prometido es que estará con nosotros, aún en medio del dolor. Lo que yo quiero decir, o sea, yo creo absolutamente que Dios puede sanar en un instante. Con la voz de su palabra, Él puede decir, sánate, y será. Si Él así lo desea. Pero nosotros estamos constantemente orando para que se haga su voluntad. De hecho, Jesús nos ha prometido que no moriremos. Sí, que no moriremos eternamente. Esa es la promesa. Nunca nos ha prometido que no enfermaríamos, que no sufriríamos pandemias o cosas similares. Todo lo contrario, su intención siempre ha sido fortalecer nuestras almas para cuando estos momentos lleguen. ¿Recuerdas la muerte de Esteban? El primer mártir del que tenemos registro, ¿no? El primero en morir por su fe. Cuando tú lees el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, que es donde está esta historia, hermanos, no puedo evitar notar esa tremenda calma cuando él pronuncia su discurso. Está tranquilo sabiendo que probablemente él va a morir. Él dijo, bueno, la palabra de Dios dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Puedes verlo también, puedes ver esta tremenda calma en medio del sufrimiento de la muerte. Esteban a lo mejor no imaginaba que ese iba a ser su último día.
Pero le daba igual, él fijó los ojos en Jesús, en su gloria, vio a Dios, vio al Hijo de Dios sentado a su diestra, y esto fue suficiente para consolar su alma. La consolación de Israel consolaba su alma, como puede consolar la tuya. ¿Sabes qué opina Dios de la muerte de sus santos? Bueno, no te lo diré yo, te lo dirá la palabra de Dios y está en un salmo. Y es un solo versículo, yo te lo voy a leer en 3 versiones diferentes para que lo entiendas bien. El Salmo 116, el versículo 15, dice de esta manera, y cito: estimada, preciosa, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto en la Reina Valera de 1960. La Nueva Versión Internacional nos lo dice de esta manera: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Ahí está, estimada, preciosa, de mucho valor, y le conmueve. Y hay muchas otras maneras de decirlo. Para el Señor no es una desgracia que tú como creyente mueras, porque le tienes a Él. Para lo que Dios y para nosotros es una desgracia que tú, que escuchas el mensaje del Evangelio, no te hayas entregado a Él completamente y mueras. Es una desgracia que no tiene solución, ninguna solución eterna una vez hayas muerto. Ahora, te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú? O más bien, ¿cómo reaccionas tú cuando piensas en la muerte? ¿Está tranquila tu alma? Sé que podemos temer no tanto por nosotros, ¿verdad? Si morimos, está bien. Es el paso que hay que dar. Estaremos bien con el Señor. Quizá nos entristecemos un poco más al pensar en una madre o un padre que dejamos, ¿verdad? En un esposo o en una esposa, unos hijos, unos amigos. Quizás esa es la parte más dolorosa de ese proceso. Pero te pregunto de nuevo, ¿cómo reaccionarías si supieras que este es tu último día? Tristemente, hermanos, esta semana nos hemos enterado del fallecimiento de nuestra hermana Antonia. Los de Llodio seguramente no le conozcáis la mayoría, los de Basauri sí, porque ella se congregaba allí. Y digo tristemente porque no es fácil saber de la muerte de ningún hermano, y menos desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Por la cual estamos orando, pidiendo al Señor que les consuele. Tengo entendido que su hija está en el hospital también, entonces oramos para que el Señor traiga consuelo en el medio de la enfermedad. Es una realidad triste, ya lo sabemos, y por eso digo triste, pero también reconocemos que es un estado de gozo, hermanos, completo, porque sabemos que ella está ahora en la presencia del Señor. Ella ahora mismo está más dichosa que nosotros, que estamos aquí en la tierra. Ahora disfruta de su presencia.